Buenos días a todos. Voy a continuar con el libro de Malaquías el día de hoy. Hoy es 26 de diciembre, lunes. Estoy aquí en la construcción. Voy a continuar en el libro de Malaquías en el capítulo 2 de a partir del versículo 10, que fue en el último audio que terminé. Quiero recordarles también que todos estos audios yo los estoy subiendo a mi canal. Tengo un canal en YouTube que se llama Se me abrió el cielo. Y el tema con esto es que se me olvidan enviarle estos audios a muchísimas personas. Pero si estas personas cada vez más se conectan con mi canal y se suscriben y activan las notificaciones, entonces les va a llegar un aviso de que hay un audio nuevo. Entonces pueden darle seguimiento a mis reflexiones. Perdón, lo dije mal. A lo que el Señor pone en mi corazón cuando Él me permite, porque Él es el que permite que uno lea la palabra. He estado reflexionando, o el Señor me ha estado poniendo reflexión sobre el libro de Malaquías, porque el libro de Malaquías es una señal escrita en la palabra muy clara acerca de la apostasía que habla el libro de Apocalipsis. Y la apostasía es ir en contra del Evangelio. No predicar el Evangelio correctamente es ir en contra del Evangelio. La apostasía también está muy relacionada con la falta de sensibilidad de la humanidad en general, pero lo más terrible es que los conocedores del Evangelio, que dudo mucho que lo conozcan, pero digamos que lo conocen, están predicando un Evangelio que dice el libro de Malaquías, pan inmundo, pan inmundo. Están presentando el cuerpo de Jesús como un cuerpo inmundo, lleno de levadura, o sea, lleno de emociones, lleno de sentimientos. Y entonces dirigen a las personas a través de las emociones y los sentimientos y de la culpa y la condenación. Eso es un pan inmundo. Malaquías está dirigido exclusivamente a los sacerdotes. Hoy en día, un sacerdote, según el orden de Leví, espiritualmente hoy en día es aquella persona que ha nacido de nuevo y que conoce perfectamente el Evangelio desde la mala noticia, las consecuencias de la mala noticia y cómo ser libre del pecado. Malaquías no está dirigido a todas las personas. Obviamente dentro del libro de Malaquías uno puede extraer mensajes del Evangelio, porque ahí está el Evangelio, para poder para poder ser usada esta palabra y ser revelada primeramente al que habla para que luego pueda llegar con poder a una persona que no ha nacido de nuevo. Porque ve lo que dice el versículo 10. Voy a empezar. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Malaquías pregunta y él contesta más adelante. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decir con esta pregunta? Lo que está diciendo no está afirmando que todos tenemos un mismo Padre. No. Está dando a entender con esta pregunta de que hay personas que no tienen el Padre.
El padre es una condición de nacido de nuevo. El padre es todos los que tienen el padre tienen la condición de ser hijos de Dios Padre. Para ser hijos de Dios Padre tienen que tener la misma sangre. Y dice, continúa con otra pregunta, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Verdad? Entonces, esta segunda pregunta reafirma que no todos tienen un mismo Padre. ¿Por qué? Porque hay muchísima humanidad que fue creada, pero de toda esa humanidad que fue creada, solamente unos pocos tienen Padre. O sea, de esa humanidad son pocos los que han nacido de nuevo. Entonces, la pregunta, ¿no nos ha creado un mismo Dios? También esta pregunta nos quiere decir que nosotros no sabemos de esa creación cuáles van a pasar al estatus de hijo de este Padre, de Padre Dios, porque ve lo que dice otra pregunta. ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Entonces, en esta otra pregunta nos dice claramente el profeta Malaquías, que está hablando ahora en este tiempo, en el 2022, está hablando a los sacerdotes, a los que conocen el Evangelio. Y dice, ¿por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos dice que nosotros en condición de hijo, ¿verdad? Somos hermanos, unos con otros porque tenemos el mismo Padre. Y quebrantando el pacto de nuestros padres, ¿qué significa? Cuando Moisés, en el capítulo 12, ya al final, el pueblo va de salida de Egipto, ¿verdad? Entonces dice que celebraréis esta fiesta perpetuamente. Y dice que tomaron el pan sin levadura y lo envolvieron en una sábana. O sea, trajeron el pan puro, sin levadura, y lo trajeron envuelto en sábana. ¿De qué está hablando? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin levadura. Entonces, nosotros tenemos que celebrar esta fiesta de la Pascua. ¿Qué es celebrar la fiesta de la Pascua? No es como nuestros amigos mesiánicos y nuestros amigos judíos o hebreos ortodoxos que celebran la fiesta de la Pascua. Yo no sé cómo la celebran porque yo nunca he estado en una reunión con ellos, pero tengo entendido que ellos mm, gráficamente, o cómo sería, Eh, casi que mirándolo exactamente, ellos lo hacen, pero espiritualmente lo que significa es predicar cómo es el perdón del pecado. ¿Qué sucede para salir de Egipto? ¿Cómo se sale de Egipto? ¿Cómo se sale de las garras? ¿Cómo se es libre de Satanás? Eso es salir de Egipto por medio del sacrificio de un cordero. ¿Qué es lo que significa? Que Malaquías está advirtiéndole a los sacerdotes que se olvidaron de predicar el evangelio. Y ahora nos están diciendo a nosotros que nos olvidamos de predicar el evangelio. Y estamos haciendo ahí un remedio, una caricatura, y estamos jugando de iglesia. Digo estamos porque yo soy culpable también. Por eso es que el Señor me levanta como un atalaya para primeramente hablar a mi corazón y segundo para que aquellas personas que han nacido de nuevo sean despertados por la advertencia del profeta Malaquías. Entonces yo les decía que en este versículo 10 de Malaquías realmente también está hablando a los no nacidos de nuevo, por supuesto.
¿verdad? Pero fundamentalmente le está hablando a los nacidos de nuevo, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que vayan a esa creación, ¿verdad? Y sin menospreciar a cada criatura, compartir o no invalidar el pacto, ¿verdad? Compartir el evangelio, el pan sin levadura, para que esas personas que nosotros no sabemos, que no podemos menospreciar, que el Señor ya ha preparado de antemano a través de la mano poderosa de Jehová, según Isaías capítulo 53, porque ya esas personas que están enfrente de nosotros, que no somos nosotros, sino que la presencia de Jesucristo y nosotros en Jesucristo, Jesucristo utiliza nuestra boca para predicarles el evangelio y para explicarles que hace un momento atrás el brazo de Jehová le quitó el pecado y que ahora ellos necesitan conocer qué fue lo que pasó con el brazo de Jehová. Por eso el Señor Jesús le dice a este leproso de Mateo 8 que tiene que ir al sumo sacerdote y presentar la ofrenda que ofreció Jehová para estos casos. Voy a resumir otra vez el versículo 10 de Malaquías capítulo 2. A ver, antes de resumir tenemos que tener presente lo siguiente. Cuando el Señor nos empuja y nos pone las ganas de leer la palabra, lo que Él quiere es que nosotros siempre apuntemos a regresar al cielo. La palabra de Dios ha sido mal usada y este Satanás que gobierna el mundo de muchas maneras y utilizando muchas personas y muchos líderes, utilizan la palabra de Dios para manipular a las personas, para por medio del miedo tenerlas sujetas a un grupo que Satanás le ha puesto un sinónimo que dice religión. Y yo he venido entendiendo, a ver, lo dije mal, yo no puedo entender. El Señor en la lectura de la palabra y en la dinámica que Él me permite cuando estoy predicando el Evangelio, Él me revela claramente que Él es el que pone en nosotros el creer. Él es el que pone en nosotros tener fe. Él es el que pone en nosotros la revelación. Nosotros no podemos generar nada de esto si Él no lo permite. Entonces, la figura del sacerdote, la figura del nacido de nuevo como predicador o como maestro para enseñar con profundidad la palabra a aquellas personas que ya Dios Padre ha puesto enfrente de Jesucristo y nosotros dentro de Jesucristo, somos usados por Jesucristo para terminar de discipular, para terminar de enseñar qué fue lo que hizo el brazo de Jehová, que se manifiesta desde el puro principio. Porque dice, los vistió. O sea, el brazo de Jehová tocó a Adán y Eva. En Levítico dice, y pondrás la mano en la cabeza de la ofrenda. El brazo de Jehová. En fin, y dice Mateo 8, sí quiero. Y dice que extendió su mano y le tocó y le dijo, sí quiero el brazo de Jehová que saca el pecado. Entonces, el versículo 10 está dirigido, el versículo 10 son varias preguntas y está dirigido fundamentalmente a los sacerdotes, a los que Dios nos ha permitido hacernos padre, nos pasó de criatura a condición de hijo. Entonces, pero también está dirigido, tiene una clara apunte a aquellas personas que no han nacido de nuevo. Entonces empieza el profeta Malaquías con una pregunta. ¿No tenemos todo un mismo Padre? No está afirmando de que toda la humanidad tiene un padre. No, está afirmando de que los únicos que tienen un padre son los sacerdotes. Los únicos que tienen un padre son los nacidos de nuevo.
y está diciendo claramente que de la humanidad solamente hay un pequeño grupo que puede decir, o más bien que le ha sido revelado, que tienen un Padre. Y sigue preguntando, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Vuelve y dice, Dios Padre creó la humanidad, hizo criaturas, seres humanos, a todos, a los que van a nacer de nuevo y a los que van a entrar al infierno, Él los creó, ¿verdad? Entonces, él, el profeta Malaquías, digamos, el meollo o el tema de Malaquías es hacernos reflexionar de que no estamos predicando el evangelio correctamente. Estamos presentando un pan inmundo. No estamos presentando aquella masa, ¿verdad? Sin levadura que fue envuelta en sábanas cuando salieron de Egipto. Salir de Egipto es nacer de nuevo. Eso es salir de Egipto. ¿Por qué? Antes de salir de Egipto, ¿qué es lo que hay? Existe un sacrificio. Entonces él nos dice, el profeta Malaquías nos dice a nosotros, los sacerdotes, a los nacidos de nuevo, a los que estamos, los que somos llamados por el brazo de Jehová, por Jesucristo para ser usados y a través de nuestra boca, que Él pone en nosotros las palabras que hay que decir, nos dice, ¿por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Entonces, en condición de criatura, todos son hermanos en criaturas, pero los nacidos de nuevo son hermanos porque tienen un mismo padre, porque tienen una misma sangre, porque tienen la sangre del Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando el trabajo de un sacerdote es la enseñanza, porque el perdón o el traslado de el cuerpo de esta criatura, esta serpiente, este pecado, al cuerpo de Jesús es el trabajo de Dios Padre, Dios Hijo, o sea, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Ellos son los que trabajan en favor de nosotros. Nosotros no podemos liberarnos de el pecado, de esta serpiente, de este espíritu mundo. No podemos. Ellos tienen misericordia de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, teniendo, a ver, como se nos ha revelado la profundidad del traslado del pecado, abro paréntesis, el perdón, es que a mí no me gusta usar perdón. No me gusta usar perdón porque la palabra perdón tiene una connotación, primero, religiosa, segunda, manipuladora, tercera, es una palabra que viene implícito ahí adentro una obra, viene implícito ahí adentro un, una mala enseñanza de arrepentimiento, porque no es arrepentimiento, es remordimiento. Perdón tiene implícito en este contexto en que nosotros estamos, viene implícito de una decisión. Y por eso no me gusta usar el perdón del pecado, me gusta más usar el traslado del pecado. Y el traslado del pecado se hace por medio del poder que sale del brazo de Jehová para arrancar en esta criatura la serpiente, el pecado, el espíritu inmundo, Satanás, este ser espiritual que intervino en Génesis 3 y que se introdujo por medio de una alegoría de comer el fruto del bien y el mal. Satanás se introdujo en el sistema reproductivo de Adán para perpetuarse con cada nacimiento, o más bien, en cada nacimiento Satanás viene ahí. Él hábilmente, ese es el fruto, que se metió ahí adentro, y por eso todos los hijos de Adán y Eva, todos los hijos traen el maligno, traen el pecado, traen la esencia de Satanás.
Entonces nosotros no podemos menospreciar a las personas porque nosotros no sabemos la misericordia que el brazo de Jehová, según Isaías 53, capítulo 1, según Isaías 53, versículo 1 y versículo 6, que es el brazo de Jehová el que traslada el pecado. Por esa razón es que Malaquías quiere decirnos claramente: están predicando un evangelio impuro. ¿Por qué? Porque ahorita el Señor pone en mí el entendimiento y la revelación para poder entender y poder visualizar qué estamos escuchando en los púlpitos. ¿Qué estamos escuchando en los púlpitos? ¿Qué estamos escuchando en las redes sociales? Estamos escuchando un evangelio que presenta un pan impuro. Impuro. Por esa razón es que la palabra de Dios, para poder recibir toda la revelación, nosotros tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios, pero no debemos de leer la palabra por leerla, porque si no seríamos como una lora. Hay que leer la palabra de Dios estudiando, estudiando. Pero el leer estudiando ni siquiera nos pertenece a nosotros, sino que es un deseo, es una disciplina que nuestro Señor nos pone. Bueno, hice un resumen. Bueno, volví a retomar el versículo 10, pero digamos desde casi lo mismo, pero digamos con un sabor diferente. Porque yo he visto que nuestro Señor Jesús como maestro, ¿verdad? Él como buen maestro, un buen maestro, repite una vez, repite otra vez, hace una práctica, le vuelve a poner a las personas a que practiquen para ver si logran resolver lo que el maestro quiere decir. Entonces aquí es lo mismo. Entonces, en la repetición de la enseñanza están las preguntas, pero las preguntas no hay que hacerlas para que las personas las contesten. No, que las personas no saben contestar nada. Más bien es estresante cuando le preguntan a uno tanto. Por eso es que yo he venido aprendiendo, porque el Señor Jesús pregunta y contesta, el Señor Jesús pregunta y contesta. Y aquí el profeta Malaquías, siendo usado por Dios, por Jehová, él pregunta y él contesta, él pregunta y él contesta. ¿Cómo pregunta y cómo contesta? Ve al 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación, porque Judá ha profanado la santidad del Señor que amó, casándose con hija de Dios extraño. La palabra prevaricar tiene la definición que dice: faltar conscientemente a los deberes de su cargo. Prevaricar es no hacer lo que tiene que hacer y que es consciente de que no está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es prevaricar. Y la prevaricación lleva inmediatamente a una consecuencia: la abominación. Predicar el evangelio corrupto es cometer prevaricación con consecuencias de abominación. Y la abominación, el profeta Malaquías lo define claramente cuando dice: hemos profanado la santidad del Señor que nos amó, ¿verdad? Porque nos casamos con hijas de Dios extraño. O sea, hicimos un matrimonio y profanamos y sustituimos la iglesia con una iglesia falsa, una mujer profana, una mujer adúltera. Y siendo nosotros casados con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fuimos y adulteramos y nos fuimos y tomamos otra mujer, tomamos otra iglesia y terminamos enredaditicos.
Por eso el profeta Malaquías le hablaba en aquel entonces a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el pueblo hebreo estaba en una gran oscuridad, pero una gran oscuridad, igual que hoy, igual que hoy. Aunque usted escucha en los púlpitos, no hay oscuridad, no hay oscuridad, no hay oscuridad. Claro que hay oscuridad. ¿Cómo se manifiesta la oscuridad hoy en día? Que hay demasiada luz de Satanás, demasiada luz. Satanás pone reflectores muy fuertes que nos encandilan. ¿Cuáles son esos reflectores? Las redes sociales, la música, el trabajo, los inventos, el poseer, cambiar de familia cada rato, la educación que está siendo tergiversada, la política, el deporte, demasiada luz, demasiada luz. Entonces, por eso el profeta Malaquías se actualiza, porque estamos en una gran, pero gran oscuridad. Y los sacerdotes que deberían de ver esto no lo logran ver. Pero el Señor ha puesto en mi corazón y me ha puesto que yo pueda ver lo que estos sacerdotes no están viendo. Y me llama a mí como atalaya, ¿verdad? Para empezar a denunciar esto por un lado y segundo, sin descuidar mi metro cuadrado, sin descuidar la verdadera predicación. Eh, Lindísimo. Ahora voy a tomar a partir del versículo 12.